Vamos a estar en Hechos porque hoy finalizamos nuestra serie de sermones de Hechos. Gloria a Dios por el tiempo que nos ha permitido estar en este maravilloso libro histórico de la Biblia. Y hoy terminamos con el capítulo. Así que hoy finalizamos después de un año. Hoy es un año exacto que empezamos la serie. Sí, es un año exacto. Nuestra serie llamada Hechos del Espíritu Santo y la expansión del Evangelio. Hoy la terminamos, un año profundizando en la forma en que el Espíritu Santo expandió el Evangelio a lo largo de Oriente para después llegar a todo el mundo, abriendo camino por todo el mundo, usando el testimonio de hombres y mujeres fieles a Cristo que estuvieron atentos a la voz del Espíritu Santo, dispuestos a obedecer a Jesús y a sacrificarse por Jesús para que otros conocieran de Jesús. Damos gracias a Dios porque nos ha permitido caminar por este libro que creo es especial para los cristianos. No es un libro cualquiera, ningún libro de la Biblia es cualquiera, pero Hechos tiene su particularidad porque nosotros seguimos viviendo esta parte de la historia que continúa. Hechos nos permite ver en dónde estamos parados hoy en día, en nuestra historia de redención, pero en la historia de la misión de Jesús aquí en la tierra. Esto es la importancia de este libro y hoy lo vamos a terminar. Pero ¿por qué no nos ponemos de pie? Oramos para poder leer. Ponte de pie y vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude esta mañana. Amén. Amado Dios, esta mañana te quiero rogar por tu iglesia. Quiero pedirte, Padre amado, que tus palabras en la Biblia queden selladas, Padre, en nuestra mente. Gracias, Dios, por hablarnos y por instruirnos. Ayúdame, Dios. Quiero rogarte, Padre, que me uses. Ayúdame a hablar tu verdad, que mis palabras provengan directamente del Espíritu Santo. Espíritu Santo, te rogamos para que abras nuestro pensamiento de manera sobrenatural y así podamos comprender la magnitud y la profundidad de tu verdad. Que no tomemos este mensaje a la ligera. Aliéntanos, Dios, para escuchar tu voz. Guíanos, Espíritu Santo. Queremos hacer la voluntad del Padre y te necesitamos, Espíritu Santo. Gracias, Dios, por tus inagotables bendiciones que tenemos en Jesús. Y en su nombre te pedimos todo esto. Amén. Hechos 28, del 16 al 31. 16 al 31. También va a aparecer acá en la pantalla. Y la palabra de Dios dice así: cuando entramos en Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos y cuando se reunieron les dijo: hermanos, sin haber hecho yo nada contra nuestro pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén fui entregado preso en manos de los romanos, los cuales, cuando me interrogaron, quisieron ponerme en libertad, pues no encontraron causa para condenarme a muerte. Pero cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar a César, pero no porque tuviera acusación alguna contra mi pueblo. Por lo tanto, por esta razón he pedido verlos y hablar con ustedes porque por causa de la esperanza de Israel llevo esta cadena. Y ellos le dijeron: nosotros no hemos recibido cartas de Judea sobre ti, ni ha venido aquí ninguno de los hermanos que haya informado o hablado algo malo acerca de ti.
pero deseamos oír por ti mismo lo que enseñas, porque lo que sabemos de esta secta es que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número a donde se alojaba. Desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios, procurando persuadirlos acerca de Jesús. Por tanto, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a sus padres por medio de Isaías el profeta, diciendo: ve a este pueblo y di, al oír oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado. De otro modo verían con los ojos y oirían con los oídos, y entenderían con el corazón y se convertirían, y yo los sanaría. Sepan, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Amén. Puedes tomar asiento. No sé cuál haya sido tu película o tu serie favorita, pero regularmente el episodio final de esta serie o película siempre genera gran expectación. Algunos con la serie de Lost, otros con otras películas o series, no sé, la de tu preferencia. Yo recuerdo cuando algunas de las películas de mis favoritas, como Star Wars o El Señor de los Anillos, estaban por finalizar las películas. Y yo creo que no solo yo, sino todos nos podríamos preguntar antes del final, ¿cómo va a acabar? Frodo llega, no llega, Sam lo abandona o no lo abandona, no sé. ¿Cómo va a acabar? Y todo mundo empezó a dar todo tipo de críticas al final o sobre el final, porque en ese momento todos nos convertimos en expertos de cine. No sé si te gustan los finales felices en las películas. No sé si tú deseas un desenlace perfecto cuando cuando finalizas un libro, o cuando ves una película emocionante, o cuando ves o lees las palabras al final que dice continuará, escritas en la última página o mostradas en la última escena de la pantalla. ¿Quedas decepcionado? A veces quedas traumado. Creo que las del Señor de los Anillos nos traumaban porque eran finales de pum, se acabó y ya te tenías que esperar 1 año. Si te gustan los finales felices para siempre, entonces puede que hayas quedado decepcionado con el final del libro de los Hechos. Lucas, el doctor Lucas, nos llevó por un gran viaje, y aunque con una escritura notable, el final para algunos pudiera parecer inconcluso o hasta frustrante tal vez. Llevamos tiempo esperando el juicio de Pablo. Así nos trajo varios capítulos, que si Pablo, que el juicio, que si lo golpeaban o no. Pero llega el final y no nos dice nada al respecto. Es más, Hechos finaliza sin decirnos qué pasó con Pablo. No sabemos qué pasó con Pablo. No sabemos cuánto tiempo vivió o cuánto tiempo ministró sin impedimentos. Ni siquiera podemos estar seguros de que haya llegado a España.
¿Te imaginas leer una novela así, que termine así? Si tú pudieras hoy preguntarle a Lucas, oye, te faltó un capítulo, no se perdió en el camino, ¿qué hiciste? Necesito saber qué pasó. Todo básicamente termina con un gran continuará. ¿Por qué? Lo principal es de que Lucas no pretendía escribir una biografía de Pablo. El libro de los Hechos no es una biografía de Pablo. Lo que Lucas se propuso describir eran los hechos del Señor Jesús realizados por el Espíritu Santo. Esa era la intención de Lucas. Lucas describió el progreso imparable del Evangelio. En el Evangelio de Lucas, su primer libro que escribe, su primer carta o su primer escrito que él se propone contar, en Hechos 1:2, él dice todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido allá en el cielo. Eso lo escribió Lucas en su Evangelio. Y aquí el libro de los Hechos trata de todo lo que Jesús continuó haciendo después de ese momento. Entonces, el ministerio de Jesús continúa por el Espíritu a través de la iglesia. Lucas nos deja con Pablo predicando el poderoso evangelio del reino en Roma. Y al elegir de alguna manera retirarse de la historia aquí, lo que hace Lucas es que mantiene al rey, lo posiciona o lo pone en un lugar magistral. No era Pablo ni nadie más, era el rey como el héroe de los hechos. Lucas concluye Hechos con un toque de victoria, con un triunfo del rey. Es una conclusión adecuada, amados hermanos. El mensaje de Lucas finaliza con algo parecido, podríamos resumirlo así: este libro ha terminado, pero la misión que Jesús asignó a la iglesia no ha terminado. Y esto significa que nosotros los cristianos, los de Roma del siglo I y los de México del siglo XXI, podemos participar en esta historia. Podemos contribuir con los próximos capítulos de Hechos. Podemos unirnos todos a este drama difusor de las buenas nuevas con esta misión. Así que esta mañana estaré mostrando a través de 5 puntos o 5 aplicaciones para continuar con esta misión. Titulé este sermón La misión continúa. La misión continúa. Y de alguna manera el argumento que quiero mostrar a ustedes es esa: la misión continúa y la importancia del testimonio cristiano. La misión continúa y cómo el testimonio cristiano tiene una gran relevancia en todo esto. Y el primero de los puntos es aprovechar al máximo todas las oportunidades de ministerio. Todas las oportunidades de ministerio. Voy a estar yendo y viniendo en los versículos. No voy a llevar una secuencia cronológica de los versículos. Pon atención. En el versículo 30 vemos a Pablo viviendo aparentemente relajado, digamos que a sus anchas, en este arresto domiciliario. Inclusive podía recibir visitas. Y Pablo usa y aprovecha la situación para atender primeramente a la guardia imperial romana, después a los judíos y después a cualquiera que se acercara a él. Aunque técnicamente era un prisionero, Pablo no se queja, sino que predica. Pablo predica y no se queja. Vemos en Colosenses 4, 2 y 6, en la carta a los Colosenses, una carta escrita justamente en su encarcelamiento en Roma. Y Pablo dice: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias, oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios
nos abra una puerta para la palabra a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado. Para manifestarlo como debo hacerlo, anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Que su conversión sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Una carta escrita por Pablo, encarcelado en Roma, en esta parte de la historia que estamos. Fíjate cómo fíjate cómo en este pasaje Pablo está pidiendo oración para poder dar a conocer el mensaje sobre Cristo de una manera efectiva. Está arrestado. Pablo no está orando para que lo saquen de la cárcel. Pablo está orando para poder predicar efectivamente a Cristo en medio de la situación en la que está. Iglesia, en palabras de Pablo se nos está exhortando a no pensar en nosotros, sino a hacer un mejor uso del tiempo, viviendo con sensibilidad evangelizadora hacia los no creyentes, a los de afuera. Ve cómo Pablo aquí en Colosenses está viviendo su propio consejo, o cómo en Hechos está viviendo el consejo que les dice a los colosenses. El apóstol aprovechó al máximo su oportunidad de estar ministrando el evangelio en Roma, sabiendo su dependencia en Dios para poder predicar, para poder hacer esta tarea con fidelidad y con eficacia. ¿Fue eficaz el ministerio de Pablo ahí en Roma? Pues de entrada sabemos de una persona que se convirtió ahí. Durante el proceso de arresto domiciliario de Pablo en Roma, un siervo fugitivo llamado Onésimo. Pablo escribió una carta ahí en prisión a Filemón, amo del siervo Onésimo, en ese mismo encarcelamiento, y le anima a reconciliarse con Onésimo. Fíjate, Filemón 8:10 y también 17 y 18 aparece acá. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego, siendo como soy, Pablo, anciano, y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. Si me tienes, pues, por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Si te he perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Chismesote. Si quieres saber más, pues léete Filemón, ¿no? Pero esto sucede también ahí. Pablo encarcelado, predicándole, y al menos hubo un converso ahí, Onésimo. Él se convirtió ahí. Y yo creo que este cuate Onésimo estuvo agradecido con Pablo, de que Pablo no dejara de ministrar durante su encarcelamiento. Sea honesto, ¿cuántas personas en tu vida están agradecidas contigo por no haber dejado de ministrar a pesar de tus circunstancias adversas? ¿Tienes conocimiento de aquellas personas que a pesar de la crisis en la que vivías, a pesar de tu enfermedad, del dolor, del desempleo, de lo que sea, divorcios o lo que sea, muerte, lo que sea, tú les predicaste a Cristo? Y que hoy puedan decir: gracias por este compadre o comadre, porque a pesar de su dolor me presentaron a Cristo. Qué fuerte. Este enfoque de Pablo, y debido a su enfoque de compartir la misión de Jesús, ese era su enfoque. Su enfoque no era dar a conocer sus circunstancias. Ay, mira cómo sufro yo encarcelado, si pudiera estar libre. Ay, mira esto cómo me apena, me aqueja. Ni siquiera puedo predicar el evangelio. Gracias a que él habló de Cristo y no de sus pesares, este Onésimo escuchó al apóstol predicar, enseñar el evangelio, y él se convirtió. Y luego vemos también a Pablo aprovechar su oportunidad de predicarle a la guardia imperial.
Pablo estaba arraigado, estaba en arresto domiciliario. Tenía un soldado en custodia. Lo vemos en el versículo 16. Dice que tenía un soldado que lo custodiaba. Este cuate no estaba a las 24 horas del día. Había relevos de guardia. De vez en vez se rotaba el personal. Pablo era esencialmente un cautivo público. Entonces la guardia imperial iba y venía, al menos a relevar a ese guardia. Cuando tú estudias el Nuevo Testamento, ves que el testimonio de Pablo impacta más allá de los soldados, también impacta a otras personas, porque vemos cómo su testimonio, con su testimonio usado por Jesús, por Dios mismo, hace que se conviertan guardias, funcionarios. Más o menos se estima que había alrededor de 9,000 guardias en Roma. No sé si no creo que los 9,000 hayan rotado ahí para estar con Pablo, pero varios sí estuvieron ahí. El mensaje de Pablo fue conocido por muchos de ellos, incluyendo funcionarios, gente pagana. Fíjate, en Filipenses 1:12 al 14 y también del 19 al 23, otra carta también escrita por Pablo en su encarcelamiento. Pablo está mencionando cómo Dios cumplía con sus propósitos a través de este encarcelamiento. Vamos a leerlo, también aparece en la pantalla. Quiero que sepan, Filipenses 1:12, quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Pablo dice que a toda la guardia, no sé si se estima que a los 9,000, pero Pablo está diciendo a toda la guardia. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Pablo, prisionero, les dio ejemplo a sus compadres cristianos para que tuvieran valor. Versículo 19. Porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que en toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Muchos romanos escucharon las buenas nuevas del evangelio y eso provocó que los cristianos se convirtieran en más audaces como resultado del mismo testimonio de Pablo. Pablo era un hombre que se dejaba consumir por Jesucristo. Iglesia, sigamos el ejemplo de Pablo. Donde quiera que el Señor nos tenga, demos a conocer a Jesús. Acuérdate de que la misión está continuando. La misión continúa y nuestro testimonio cristiano tiene gran relevancia en esta misión. En este versículo, en nuestro versículo 17, Pablo lo que hace es convocar a los judíos para ministrarlos. Y ahí vemos 2 puntos de los esfuerzos de Pablo por llegar a los judíos de Roma. El primer encuentro de Pablo con los judíos locales se produce a petición de Pablo. Y el segundo ocurre porque ellos pidieron escuchar más de lo que Pablo traía. No sé si fue porque Pablo era inocente o les aseguró su inocencia, porque él dice que no había hecho nada malo al pueblo judío y que no había violado las costumbres del pueblo judío, pero que sin embargo fue entregado y fue maltratado. Y también Pablo aclaró no tener ninguna acusación contra ellos, a pesar de lo que le habían hecho a él de manera injusta. Él no tenía nada contra los judíos, no quería vengarse. No sabemos si esto fueron cosas que
los sacerdotes o los líderes judíos dijeron, ok, vamos a escucharlo, ¿sí? Pero digamos que una vez que Pablo establece su propio borrón y cuenta nueva con ellos, Pablo les dice la esperanza de Israel en el versículo 20. Y estas fueron quizá palabras como de señuelo que usadas por Pablo para traer su atención. Pablo empezó a hablarles terminología del Antiguo Testamento, que les eran muy familiares. Pablo preparando a líderes judíos de Roma para que escucharan la proclamación de Cristo resucitado. Fíjate los tips que tenemos. Hay que ser familiares con las personas. Hay que hablar su idioma y su lenguaje. Los líderes respondieron a los esfuerzos de Pablo y responden de dos maneras. Primero, afirman desconocer las pruebas de Pablo, ¿sí? Ellos decidieron no intervenir porque no tenían noción de lo que estaba pasando en Judea. Y tal vez bien que Pablo pues en Roma no tenía opciones o alternativas, no lo vieron como un problema. Y luego, en segundo lugar, la respuesta de los judíos viene a través de un interés propio de los judíos. Aunque no tenían conocimiento real del cristianismo, dicen, bueno, esta secta algo trae, algo está pasando. Acuérdate, ¿te acuerdas cuando leíamos sobre Aquila y Priscila? ¿Te acuerdas? Bueno, eso fue 10 años antes de esto. 10 años antes ya había una iglesia en Roma y ellos fueron expulsados de Roma por el edicto del emperador Claudio, que fueron expulsados. Y los judíos, pues cristianos, se empezaron a reasentar después en Roma. Después de este edicto de 10 años, hace 10 años que los habían corrido, pasó el tiempo y más o menos se estima que para lo que Pablo está viviendo acá en Roma ya tenían como 4 años que la iglesia se estaba asentando. Por eso dicen que había como una secta ahí. De tal manera que los judíos no se estaban llevando con los cristianos. Pero lo importante de este primer encuentro es que los judíos querían escuchar más y que Pablo aprovechó la situación para darles la bienvenida, para predicarles a Cristo y empezar a exaltar a Cristo desde las Escrituras. Otro punto es enseñar a todas las personas sobre el Rey Jesús desde las Escrituras. Esta segunda reunión que vemos de Pablo con los judíos, pues atrajo a una multitud. Parece que su ministerio se centró en persuadir a los judíos sobre la importancia de Cristo mediante el uso de la ley de Moisés y el uso de los profetas. Pero Pablo enseñó a todas las personas sobre el rey y el reino cuando tuvo oportunidad. Había una oportunidad y Pablo predicaba al rey, predicaba el reino de Jesús. Pablo hizo discípulos y es algo que nosotros tenemos que hacer. Nos está recordando la necesidad de hacer discípulos, de enseñarles todo sobre Jesús, todo sobre su reino, pero no, el ejemplo es que lo hace desde las Escrituras. Nosotros tenemos que hacer discípulos también desde las Escrituras, no solamente con nuestro conocimiento, es desde las Escrituras. ¿Cómo hacemos discípulos? ¿O cómo hacemos esto parecido que hizo Pablo? Lo primero es que tenemos que hacerlo en todo momento, desde el amanecer hasta el anochecer, como en el versículo 23. Pablo se nos muestra que tenía una resistencia asombrosa para predicar. Predicaba todo el día. Y no creo que la reunión de Pablo con los judíos haya durado 3 minutos. No creo que Pablo haya tomado 3 minutos para predicarles todo acerca del reino de Jesús, todo acerca de el mismo evangelio. No creo que Pablo haya dicho, bueno, si te arrepientes de tus pecados, va a haber fiesta en el cielo, hazte esta oración y ya. No creo que Pablo haya hecho eso. De seguro Pablo tomó tiempo para explicar el plan de Dios en el contexto de las Escrituras.
¿Y qué hizo? Se basó en los antecedentes de sus oyentes. Explicar el evangelio a los incrédulos, especialmente a los que tienen una cosmovisión diferente a la nuestra, lleva tiempo, ¿sí o no? Lleva tiempo. No puedes decirle a alguien nada más que Jesús existe. Entonces te dicen, sí, ajá, y entonces tienes que explicar. Todos coincidimos aquí que hoy en día tiene que haber mucho preevangelismo para que la mayoría de las personas esté preparada para responder a un llamado al arrepentimiento. Todos hemos comprobado que esta famosa oración del Salvador o del pecador, ni sé cómo se llama, todos sabemos que no es efectiva. Que no solamente es pararse en un lugar y decir, mira, si tú dices esta oración, ya la hiciste. La verdad es que no es así. Nosotros tenemos que proporcionar a las personas un marco de referencia de quién es Jesús en la historia de la redención. En la historia humana, tenemos que decirles, mira, Jesús existió. Tenemos que explicarles que Dios hizo un mundo perfecto. Tenemos que explicarles que el pecado rompió esa perfección y que Dios por amor entró en la ecuación a su creación en una misión de rescate para salvar al ser humano por nuestras malas elecciones. Hoy en día vemos a millones de personas, inclusive las personas estudiadas, que no conocen las historias básicas de la Biblia. No conocen los principios cristianos sobre el pecado, sobre la salvación. Y muchas veces nosotros damos eso por sentado. ¿No te ha pasado que le dices a la gente, espero que el Espíritu Santo te redarguya? Y se te quedan viendo como, ¿qué es eso? Debemos enseñar con paciencia, hermanos. Debemos de hacerlo con amor, con la intención de explicar todo. Otra cosa es que tenemos que hacerlo de principio a fin. Pablo enseñó de acuerdo al Antiguo Testamento, mostrando a Cristo como el héroe de las Escrituras. Magnificó a Jesús como el Mesías durante sus reuniones con estas personas. Probablemente Lucas se pudo haber influenciado por lo que sabía del modelo de Jesús, como cuando Jesús estuvo en el camino de Emaús. Quizá Lucas se ve influenciado por esto y termina tanto su evangelio como Hechos destacando la exposición de las Escrituras, pero la figura central de Jesús en ellas. Nuestro pasaje de hoy, este pasaje, podemos decir que sus temas principales son el reino de Dios y Jesucristo. Estos dos temas resumían la instrucción de Pablo en todas sus cartas. En estos hechos que estamos viendo aquí. Mira, debemos nosotros continuar con la misión de la iglesia al seguir exponiendo las Escrituras y señalando a la gente al héroe de las Escrituras. Quiero repetírtelo. Debemos continuar con la misión de la iglesia al seguir exponiendo las Escrituras y señalando a la gente al héroe de las Escrituras. Aquí no nos dice exactamente lo que Pablo habló acerca del reino, pero conociendo a Pablo seguramente describió a Jesús como el gobernante esperado, como el verdadero y el mejor David, cuyo reino se inauguró en su primera venida y que se consumará el día de su segunda venida. ¿Tú crees que Pablo no aprovechó la oportunidad para predicar completamente la obra de Cristo? Yo creo que sí. Como rey, Jesús reina ahora en los corazones de todos los que acuden a Él. Y las iglesias locales son estos puestos de avanzada del reino de Dios. Cada iglesia local es como en la guerra, que hay puestos de avanzada. Van cubriendo terreno y se ponen puestos de avanzada. Esas son las iglesias. Y el pueblo del rey, el pueblo de Dios,
forma parte de las iglesias locales y está llamado a mostrar los valores y las virtudes del rey, anticipando lo que es el reino. Tanto el reino consumado como el reino que ha de venir. Nosotros como pueblo del rey, como pueblo de Dios, debemos buscar primero el reino de Dios. Debemos invitar al mundo a inclinarse ante el rey para que puedan participar del reino venidero que viene más adelante. El apóstol Pablo se preocupaba por el reino porque se preocupaba por el rey. Pablo se preocupaba por el pueblo porque se preocupaba por el rey. Y nosotros no vamos a tener pasión por el reino si no tenemos pasión por su gobernante. Este hombre dio su vida por el evangelio porque estaba apasionado por Jesús. ¿Tú cómo estás por Jesús? El que no te conozca, que seas cristiano, ¿te puede catalogar como un fanático de Jesús? Yo conozco aquí a varios que son fanáticos de las Chivas. Perdón, creí que no iba a comentar esto. Hay fanáticos de los deportes y nos ponemos la playera de las Santas Águilas del América, ¿verdad? Nos ponemos las playeras, nos sacamos banderas y te dicen, eres fanático de los Yankees de Nueva York. ¿Te lo dicen o no te lo dicen tus familiares? Mi papá es fanático porque tiene gorras de los Pumas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La gente te puede decir, mira, tú eres fanático de Jesús. Se te nota que eres fanático de Jesús. La gente puede decir eso de ti. Porque si no tenemos pasión por Jesús, obviamente no vamos a tener pasión por su reino. O viceversa, si no hay pasión por el reino, pues no tenemos pasión por el gobernante de ese reino. Nosotros, al enseñar sobre Jesús, tenemos que estar exponiendo las historias de Jesús desde su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión. Tenemos que hablar del derramamiento del Espíritu Santo y del retorno del Mesías. Y para eso tienes que conocer tu Biblia. Tienes que trabajar y mencionar el Antiguo Testamento. Es necesario. Y Pablo nos está proporcionando un ejemplo de cómo se cumple este encargo de la gran comisión de Mateo 18. Pablo lo hace con paciencia, lo hace con fidelidad. Así tenemos que hacerlo. Cada cristiano debe enseñar con paciencia, con fidelidad, enseñar la palabra de Cristo y también enseñar al Cristo de la palabra. Así que no dejemos nunca de abrir las escrituras. No dejes de abrir tu Biblia. No dejes de explicar textos a la gente. Muestra a la gente a Cristo en las escrituras y cómo encaja Cristo en la historia de la redención. Esto es lo importante. Esta es tu tarea como cristiano. Si hay alguien que esté aquí que no se considera cristiano, estás exonerado. Esa no es tu tarea. Pero todos los que digan en esta sala que están en Cristo, que son cristianos, que tienen el Espíritu Santo en su interior, esta es tu tarea. Predicar a Cristo. No es ser arquitecto. Tu tarea no es ser, ¿cómo se le dice a los de rotoplasteños? Tu tarea no es ser lo que te dediques. Esa no es tu tarea. Tu tarea es ser cristiano. Si estás en Cristo, tu tarea es ser testigo de Cristo. Y necesitas estar preparado para ser testigo de Cristo. Otra manera de hacerlo es que lo tenemos que hacer de corazón a corazón. Pablo no daba conferencias aburridas, al menos eso creemos. Y no lo hacía por todo el día. Pero Pablo trató de persuadir, trató de convencer, dice la NBI, a los judíos de la verdad sobre el reino de Dios. Fíjate esto, tú tienes familiares no cristianos, amigos de trabajo,
hijos, padres no cristianos. Necesitamos persuadirlos. ¿Qué es persuadir? Decirles, si no te arrepientes te vas a ir al infierno, y si no tienes respuesta, darte la vuelta e irte. Eso es persuadir. Pero eso suena más a amenazar. Persuadir es insistir, es convencer. Sabemos que la obra es del Espíritu Santo, pero que al menos no nos cuestionen de que nos dimos por vencidos a la primera. En este momento no sé si algunos se convencieron de la inocencia de Pablo y al escucharlo se convirtieron, o simplemente quedaron satisfechos de decir, mira, este cuate tiene buena retórica, trae buenos argumentos, gracias, bye, no me interesa, pero ya lo escuché. Pero sirve a nosotros de recordatorio de que muchas personas hoy en día no están convencidas de la veracidad del evangelio y que no se convierten. O al revés, que es lo peor. Muchos están convencidos de que Jesús existió, pero no se arrepienten, no ponen su fe salvadora en Jesús. Así que cuando tú muestres el evangelio y testifiques el evangelio a la gente, tenemos que insistir en la necesidad de que se tienen que arrepentir y que tienen que abrazar a Cristo con fe. Necesitan invocar a Jesús con su boca como su Señor. Esa es la clave de la salvación, amados hermanos. Esa es la clave. Y nosotros somos piezas fundamentales. Al menos yo me quiero ver como una pieza fundamental del Señor. Yo no quiero ser como cuando típico desarmas algo y lo quieres volver a armar y que te sobran piezas y dices, ay, me sobró esto y lo tiras. Yo no quiero ser de esos que el Señor diga, ay, mira, me sobró algo y lo tiro, sino que me diga, esta es una pieza importante. Quiero usar esta pieza. Y nosotros tendríamos que estar en la fila de los tornillos o de las rondanas, así como, agárrame a mí, escógeme a mí. Yo quiero ser esa pieza que tú uses para atraer más almas que se arrepientan a ti. Tenemos que persuadir. La persuasión de Pablo, ¿qué hizo? Dividió la sinagoga. Los no convencidos simplemente mostraron y expresaron su dureza de corazón, como lo hemos visto en muchos de Hechos, y se fueron. ¿Qué pasa cuando tú expones el evangelio a otros? De entrada, no solamente transfieres información de cerebro a cerebro, y eso no es evangelizar, eso no es predicar a Cristo. Al contrario, tenemos que evangelizar y apuntar directo desde nuestro corazón al corazón de los demás, buscando persuadir a nuestros oyentes de que doblen sus rodillas ante Jesús, porque ese Jesús es el que verdaderamente los ama, y Jesús desea que ellos también se conviertan en sus ciudadanos de su reino. También tenemos que hacerlo como de creyente a un no creyente. Fíjate, el versículo 25, los judíos no estaban de acuerdo entre sí. Unos se marcharon después de que Pablo hace esta última declaración basada en Isaías 6. Aquí inicia o comienza una disputa con la afirmación de Pablo sobre la inspiración de Isaías por parte del Espíritu Santo. Y Pablo ahí pinta su raya. Pablo les dice sus padres. Primero les llamó hermanos y los dice sus padres. El punto aquí es que la fe de Pablo en Cristo los separó a los judíos, a quienes rechazaron al Mesías, como lo venía profetizando Isaías. Y Pablo cita a Isaías y destaca el oír, el ver y el corazón. Escuchar la palabra siempre tiene un efecto en las personas. ¿Te pasó? ¿En algún momento te pasó? Gracias por tu sí. Te voy a hablar solo a ti. El mismo sol que se derrite
o que derrite el hielo es el mismo sol que endurece el barro, hermanos. Las personas se derriten y se conmueven cuando escuchan la palabra de Jesús, o la rechazan y se vuelven más duros de corazón al no aceptarle. El tema es que nadie puede escuchar el evangelio y puede permanecer neutral ante el evangelio. Acuérdate que el evangelio divide. O te endureces o te ablandas. Te derrites como el hielo o te endureces como el barro. Y es por eso que es importante advertirle a los incrédulos que respondan positivamente ante la palabra de Dios, ante este llamado al arrepentimiento. O el Señor les va a dar lo que ellos buscan: la separación eterna de Él y de su gracia. Lamentablemente, en este pasaje, algunos judíos romanos escucharon el mensaje sobre Jesús, pero se negaron a responder a Él. Y las palabras aquí de Pablo nos recuerdan este énfasis de Jesús, de que tenemos que escuchar adecuadamente la palabra de Dios. ¿Te acuerdas de la palabra de la parábola del sembrador? ¿Te acuerdas? Mateo. Ahí también Jesús está citando a Isaías 6. Y luego en Romanos 11:8 vemos como Pablo habla del rechazo de los judíos al escuchar el evangelio y cita Isaías 29, Deuteronomio 29. Y aquí en Hechos 28, Pablo está señalando esta tragedia del rechazo judío a Jesús. Está hablando de un mensaje de salvación que ya venía y estaba predicho por los profetas judíos, que se cumplió en un Mesías judío, que fue predicado por evangelistas judíos y que fue rechazado por judíos y que terminó siendo abrazado por los gentiles. ¿Te acuerdas? Al inicio, la conversión de Cornelio era una excepción en el cristianismo, no era la norma. Al principio eran las excepciones. Los cristianos judíos luchaban contra la inclusión de los gentiles, pero al final de Hechos las cosas cambian. Los conversos judíos ahora son la excepción y los conversos gentiles son la norma. El reino de Dios empezó a abarcar las naciones. Y hoy en día tenemos que continuar con el evangelismo a los judíos. Pero es de todo sabido que hoy en día el cristianismo principalmente involucra a los gentiles que ponen su fe en Jesús. Mi punto 3 es que pidamos a Dios nos conceda audacia que venga impulsada por el Espíritu. Te pones nervioso cuando le hablas de Jesús a alguien. Ya los que estamos con canas, pues ya nos resulta un poquito más fácil. Pero aún así, cuesta trabajo hablar de Jesús a alguien. No sé en la época de Pablo, seguramente era igual que acá. Pero al menos en esta época, con tanto relativismo, o con el relativismo, perdón, con tantas filosofías, cuesta trabajo. Cuesta trabajo, ¿verdad? Necesitamos pedirle audacia al Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo el que nos impulse. Fíjate en los versículos 30 y 31, Lucas concluye Hechos de repente. Aquí nos enteramos de que los romanos pues no tenían prisa de ocuparse o por ocuparse de Pablo. Pablo siguió recibiendo visitas de todo tipo durante su arresto domiciliario. Vamos, tal vez, o es fácil imaginarse a Pablo en esta casa de campo, no sé qué tipo de casa sea, pero yo así me imagino, como que la casa no estaba tan fea. Es mi imaginación. Enseñando las escrituras día tras día, así como enseñaban a Sala de Tirano, ¿te acuerdas? Años atrás. Pero durante este tiempo Pablo
escribió 4 importantes cartas. Ahorita leímos algunas. Son conocidas como las epístolas de la cárcel: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. En estas cartas conocemos algunas de las personas que lo visitaron. Ahí habla de que lo visitó Tíquico, Onésimo y Epafrodito. Muchos pasaron por su casa alquilada. Y vamos a Pablo continuando predicar sobre el reino de Dios, sobre las cosas que tenían o que eran relativas al Señor Jesucristo. Pablo lo hizo con audacia. Iban personas de todo tipo, no solo cristianos. Los cristianos iban a visitarlo, pero venían gente de todo tipo. Y algo característico que leímos en Hechos, acuérdate, un año de predicaciones de Hechos, pero predicábamos que la valentía de estas personas que predicaban a Jesús venía o era proveniente del Espíritu. Era un rasgo característico de los testigos fieles. Tenían al Espíritu. Fíjate, Hechos 4:13, aparece acá, no lo busques. Al ver la confianza, y esta palabra confianza también se traduce como valentía, como osadía. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, ¿qué hacían? Se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Esto nada más lo provocaba el Espíritu Santo. Y todas esas veces que le has predicado a alguien que te ha costado trabajo y que terminas predicándole a Cristo, es el Espíritu Santo que te está impulsando, que te está dando osadía. Pablo era conocido por su audacia también. Incluso sus escritos son audaces. Pidamos al Señor que nos conceda ese mismo tipo de audacia como la que tenían los apóstoles. Pidamos que tengamos la misma valentía, la misma osadía en nuestros esfuerzos evangelizadores. Ojalá un día pudiera venir mi suegra y te pueda subir a un Uber con ella. En cuanto se sienta en el Uber, usted es cristiano, oiga, es sonorense, ¿no? No, pues arrepiéntase, y les empieza a predicar el evangelio con una facilidad tremenda. A donde vayas, usted conoce a Cristo. Usted ya se rindió ante Jesús. Pidamos esa audacia. ¿Qué prefieres? ¿Que te reconozcan o que te conozcan como fanático de Jesús? ¿O como el tibio Muñoz o el tibio Díaz? ¿Qué prefieres? Necesitamos la audacia del Espíritu, sin duda. Acuérdate, la misión continúa. La misión continúa. Nuestro testimonio tiene mucho que ver. El cuarto punto es que mantengamos una confianza inquebrantable en el Evangelio. Una confianza inquebrantable en el Evangelio. Lucas, ¿qué dice de Pablo? Que siguió proclamando a Jesús con valentía, sin estorbo. No sé si porque los romanos veían que Pablo no era peligroso, pero no le pusieron obstáculos para que siguiera proclamando el Evangelio. Pero lo que no podemos dejar de ver es que la naturaleza del Evangelio no tiene ataduras. El Evangelio no puede ser contenido. El Evangelio triunfa sobre cualquier barrera humana, sobre cualquier barrera espiritual. Aquí el ganador y nunca ha sido perdedor es el Evangelio de Jesús. La obra de Jesús siempre sale a flote. Lo hemos visto, ve cuántas veces en la historia lo leemos. Personas han querido terminar con la Biblia, ¿no? Y resulta que es el libro más vendido. El Evangelio siempre es inquebrantable. Aunque Pablo estaba siendo prisionero, la palabra de Dios no estaba atada ahí. No estaba atada. Fíjate que dice 2 de Timoteo 2:9, por el cual
sufro penalidades, hasta el encarcelamiento como un malhechor, dice Pablo. Graba, ¿quieres tatuarte algo? ¿Usted está de moda? Tatúate esto. Pero la palabra de Dios no está presa. Eso es bueno, hasta en griego te lo puedes poner. Para que no te entiendan, ¿qué traes ahí? La palabra de Dios no está presa. Y les predicas ahí el evangelio. Si te cuesta trabajo, te lo tatúas aquí en la frente. Es broma. No estoy en contra de los tatuajes, se los digo. Pero si te vas a tatuar, tatúate la Biblia. Pablo tenía límites para viajar, pero eso no impidió que el evangelio se siguiera expandiendo. Y estamos hablando de Pablo, no porque no hubiera otros predicadores en el momento, pero estamos hablando del mayor exponente del evangelio en ese momento. El evangelio se siguió expandiendo. Y fíjate cómo Lucas menciona y da seguimiento al triunfo del evangelio en los hechos. Todo va a aparecer aquí. Hechos 6, 7. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hechos 9:31. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Luego 12:24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hechos 19:20. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Todos estos versículos nos tienen que alentar, porque no hay límites para el evangelio. El evangelio sigue, el evangelio continúa a pesar del hombre, a pesar de nuestros errores, a pesar del tipo de iglesias que levantamos con problemas, con situaciones. La palabra sigue creciendo, el número de discípulos sigue en aumento y la palabra sigue en expansión. Así que nosotros hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, tenemos que continuar escribiendo, o somos parte de la continuación del capítulo 28 de Hechos, que expresan el triunfo de la palabra. Voltea a ver al que tienes al lado. Tú, Pamela, puedes verme a mí. A la otra siéntate con alguien. Pero tú puedes ver en la otra persona el triunfo de la palabra. Muchos de aquí, o algunos de aquí, no les predicaron el evangelio, sino que la palabra, tuvieron acceso a una Biblia y leyeron la palabra y el Espíritu les reveló. Otros de ustedes les predicaron el evangelio. Otros de ustedes, fue una combinación del caso 1 y del caso 2. Les predicaron una vez, no hicieron caso, luego abrieron su Biblia, después de estar toda empolvada, la leyeron y ahí los tomó el Espíritu Santo. Otros solo escucharon, no lo sé, pero todos aquí somos expresiones de la victoria de la palabra de Dios, de la expansión. Pablo no puede vernos ahora, ni Lucas no son conscientes de esta dimensión en la que estamos nosotros, pero Jesús sí. Y Jesús puede ver cómo su reino se ha ido expandiendo gracias a su obra, a cómo el Espíritu Santo expandió el abanico. Somos nosotros la prueba. Estamos hablando de una situación que sucedió en Roma y que viene de Palestina, y nosotros estábamos aquí en la colonia del Valle predicando a ese mismo Jesús. La gente sigue arrepintiéndose cuando escuchan a este Jesús. Cuando la gente se arrepiente, el Espíritu Santo entra en ellos y los regenera, el mismo Espíritu Santo que regeneró a Cornelio. Somos la continuación de Hechos.
Tenemos que hacer un alto. Tenemos que maravillarnos ante la espectacular difusión del cristianismo. Tenemos que hacerlo. Yo quedé impactado cuando vi un artículo, un de estos, el canal alemán que se llama DW, no sé cómo se diga en alemán, allá tenemos a un pseudo alemán, podrá decirnos cómo se dice, pero ¿han visto estos videos de un canal alemán que se llama DW, que son puros documentales? Tienen noticieros, velos. Hay uno sobre los testigos de Jehová. Es impresionante que esta secta es la que más ha crecido en los últimos años. ¿Has hablado con un testigo de Jehová? Están orgullosos de sus creencias. Podrían decir de ti lo mismo. Ay, hablé con un cristiano. No le podía cerrar la puerta. Me invitó a su iglesia. Si es tu caso o no es tu caso, hermano. Tenemos que hacer un alto y ver cómo el evangelio se ha expandido de Palestina al siglo XXI en la Ciudad de México o de donde vengas. ¿Y qué estamos haciendo con eso? ¿Qué vamos a hacer con eso? Tienes dos opciones. Pedirle al Espíritu Santo que te ayude porque no has hecho nada. O ver tu reloj a ver cuándo se calla este señor, porque viene la segunda ola de partidos de la NFL. Desde el comienzo de los hechos, el evangelio se impuso en Jerusalén. Y de ahí se empezó a imponer en todas las ciudades del mundo antiguo. Y llegó a Roma. En ese momento Jerusalén no era el centro de la tierra. Jerusalén era una ciudad marginal que le servía al Imperio Romano solo para recaudar impuestos. Lo que sucedió en Jerusalén con la obra de Jesús en su vida, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión, fueron acontecimientos locales. Si no reconocemos esto, vamos a dejar de reconocer o dejaremos de reconocer lo notable que fue, lo rápido que creció la iglesia primitiva. El centro del planeta en ese entonces era Roma. Es como si aquí en un pueblo de la sierra, del lugar más remoto del país, sucediera eso. En la Ciudad de México ni nos enteramos. Así pasó en Jerusalén. Y ese evento impactó el mundo. Impactó el mundo. Vemos cómo ese movimiento local tuvo un efecto mundial. Y hoy todo el mundo adora a Jesús. O en todas las ciudades del mundo hay un lugar donde se adora a Jesús, mejor dicho. Pero podemos ver el progreso del evangelio. Podemos ver la tenacidad de la expansión del evangelio. Y esto es impresionante. Tiene que ser impresionante. Después de 2000 o de más de 2000 años de la resurrección de Jesús, nosotros aquí en la Ciudad de México, no sé cuánta distancia hay de aquí a Jerusalén, pero estamos muy lejos de Jerusalén, estamos muy lejos de Roma. Podemos caer muy fácilmente en las dudas generales de cómo nuestra cultura es impactada por el poder del evangelio. Hoy vemos a más personas desinteresadas por el mensaje de la Biblia. Inclusive muchos se burlan de la idea de que un hombre que fue crucificado en Palestina más de 2000 años haya muerto por sus pecados y luego lo vuelva a una vida nueva, a una vida triunfante. Nosotros tenemos que intervenir
Tenemos que hacer algo. No podemos dejar que el escepticismo de otras personas le ponga cochambre a nuestra misión. Sí, no se siente bien que alguien te rechace y que te diga loco, retrógrada, fariseo, lo que quieran. Se siente. El desprecio del mundo no es nuevo, le pasó a Jesús. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Mira, me pones la imagen, por favor. Yo no conozco Roma, pero en Roma, en el Palacio de los Césares, tienen un pedacito de yeso, un cuadrito. La imagen está mejorada, la original es como esta. No, regrésate. La original es como la gris y luego está aquella. Es un pedacito de yeso, el cual ahí hay un boceto de una figura humana con la cabeza de burro que está clavado en una cruz. A los pies de esa cruz se encuentra el boceto de un hombre arrodillado ante esa cruz. Esta es una imagen antigua que pretendía burlarse de alguien que se había convertido al cristianismo. Posiblemente es un soldado romano, su nombre es Alexámenos, y la inscripción dice: Alexámenos adora a su Dios. Es la Roma del siglo I o II, burlándose del cristianismo. Hoy en día estamos igual. ¿Qué vamos a hacer con eso otra vez? ¿Cómo va a ser tu testimonio a raíz de la burla o de las risas de otras personas en contra de tu Dios? El evangelio suena como tontería para algunos. Inclusive se ha vuelto tontería para algunos que crecieron en la iglesia. Sin embargo, nosotros hemos escuchado, hemos abrazado el mensaje de las Escrituras. Sabemos que el poder de Dios existe porque lo hemos vivido. Así que no podemos dudar del poder del evangelio. Esta no puede ser una causa para que tú dejes de predicar, para que tú dejes de testificar a Cristo. Nosotros no podemos domesticar el mensaje del evangelio. No lo podemos reducir. Tu testimonio, por espectacular que sea, que el Señor te sacó de las drogas o de la prostitución, tu testimonio no es el evangelio. El evangelio es el evangelio y tiene como personaje principal a Jesús. Que el Señor te haya utilizado y haya hecho algo espectacular, gloria a Dios. Pero nosotros no podemos domesticar el mensaje del evangelio, diluirlo, reducirlo. Si tú vacías de la cruz, el poder de la cruz, con tus palabras, ¿qué va a recibir la otra persona? Y hay que ser honestos, muchas veces lo hemos hecho por miedo al rechazo. Bueno, es que Jesús sí permite ciertas cosas. O en la Biblia hay cosas que igual no puedes leer y tú lee lo bonito. Hermanos, la misión continúa. La misión continúa. Y quiero terminar con esto. Tenemos que derramarnos por el Rey Jesús hasta ver al Rey Jesús. En la madrugada nos anunciaron que falleció el familiar de Nayeli. Él sabe hoy mismo que Jesús existe. Todos, en el momento en que morimos, vamos a comprobar que Jesús existe. En lo que sucede eso, nosotros que creemos en Jesús, tenemos que derramarnos por Jesús. ¿Te acuerdas cuando no estabas en Cristo? ¿Te acuerdas cuando estando en Cristo aún tenías situaciones problemáticas y caías en pecado? Y pues muchos estamos así. Pero que el mismo Señor sigue rescatándonos y rescatándonos. Conocemos quiénes éramos antes. Sabemos de dónde nos sacó el Señor.
solo por agradecimiento, solo por un acto en respuesta de lo que Jesús hizo por ti, de sacarte de donde estabas, tendríamos que derramarnos por el Rey Jesús. Solo por eso. No si te ha dado paz, si te ha dado dinero, si te ha dado logros, éxito. Eso no. Esos, lo hemos dicho, son tesoros aquí en la tierra y se los come la polilla. Lo que realmente hizo el Señor en tu corazón, ese cambio, esa tendría que ser la única razón para nosotros derramarnos por Jesús. Por todo lo que leemos en los últimos capítulos de Hechos, después de leer las cartas de Pablo y puedes ir reconstruyendo cosas, por lo que ves en la historia de la iglesia, pareciera que Pablo muere por ahí del 62 o del 63 después de Cristo. Inclusive obtuvo su libertad después de este arraigo domiciliario y reanuda su ministerio. Durante ese periodo Pablo recorrió varios lugares, visitó iglesias, le escribe a Timoteo, escribió primero a Timoteo, escribió Tito, antes de volver a ser arrestado. Después de ese segundo arresto, parece que tiene su martirio, o antes de su martirio escribe segunda a Timoteo y después es martirizado aparentemente. Algunos creen bueno, no, todos creemos, porque lo leemos, perdón, me confundí, que después de esta liberación de Pablo, de su primer encarcelamiento, continuó con su labor evangelizadora, lo hizo, siguió en la parte oriental, y algunos creen que sí llegó a España. Él tenía este anhelo de ir a España. Después en 2 Timoteo habla de que se viene un segundo juicio, se le nota un tono de resignación. Pablo es arrestado nuevamente en el año 67 y se cree que ahí murió, ¿no? Hay como que no hay mucha exactitud. Dicen que murió decapitado en Roma por Nerón. No lo sabemos, la exactitud. Pero Pablo escribe palabras conmovedoras dirigidas a Timoteo. Segunda de Timoteo 4, 6 al 8. Dice, porque yo ya estoy para ser derramado como ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gloria a Dios. Luego en 2 Timoteo 4, 16 al 18 dice, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, que no se les tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor lleva sano y salvo por todo Hechos a Pablo a Roma. Y con el tiempo el Señor recibió a Pablo después de esta guerra y todo lo que vivió, y lo recibe en su hogar celestial. Hermanos, tenemos que ser como Pablo, al menos. Derramarnos por el Señor Jesús. Derramarnos por el Señor Jesús. Hacer propias estas palabras de que un día el Señor nos va a estar esperando ahí y vamos a ver su gloria. Pero hasta que eso suceda, tenemos que copiar el modelo de Pablo y volcarnos al servicio del reino. Tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir corriendo la carrera.
Cuando tú un día veas a Jesús con tus propios ojos, no te vas a arrepentir de haberle servido toda tu vida hasta tu último aliento. Nosotros como cristianos que fuimos comprados con sangre, un día vamos a estar en la presencia de Jesús glorificado para siempre. Estaremos allí con todos los santos de toda tribu, de toda lengua, incluyendo a Pablo y a todos aquellos que fueron asesinados por la causa de Jesús. Allí nos vamos a reunir con una multitud de redimidos para cantar alabanzas a aquel que es digno de toda nuestra adoración. Esa es la recompensa, hermanos. Y en el ínter, en lo que te mueres, en lo que llega el Señor Jesús, ¿cómo vamos a vivir esta testificación del Evangelio de Cristo? ¿Derramados en servicio a Jesús o mediocres? ¿Cómo lo vamos a hacer? El Señor te compró con sangre. La misión de Hechos tiene que continuar hasta que Jesús venga, hasta que Jesús la concluya. Pero el tema es si nosotros lo vamos a hacer. ¿Quién más lo va a hacer en la Colonia del Valle o aquí en la zona? ¿Otra iglesia que venga más bíblica o qué? ¿Quién? Si estás aquí es porque visitaste otras iglesias no tan sanas y que allá me pedían dinero y llegaste aquí. ¿Y ahora qué? ¿Qué esperas? Que baje el Espíritu Santo y te diga, sí, tú estás en la misión. Tú eres la continuación, bebé. Síguele. ¿Estás esperando eso? No va a suceder. Ya tenemos todo revelado. La instrucción está dada. Mateo 28. La misión continúa. Tenemos que hacer lo que nos corresponde. Tenemos que dar testimonio de Cristo. No va a ser fácil, nunca ha sido fácil. Tenemos que estar batallando con nuestra carne, con nuestros pecados, con nuestros ídolos tangibles, con nuestros ídolos apreciados. Hoy en día la realidad en la que vivimos es muy agradable. Tenemos baño, tenemos agua caliente, tenemos streamings al por mayor, datos celulares inagotables. Todo es cómodo. Traes Nike, todos escondiendo sus zapatos. Todo es cómodo. Si alguien te rechaza, dices, me vale, y sigues con tu vida. Todo es cómodo. Estamos adormecidos a tal grado que sí leemos esto y gloria a Dios, se acabó Hechos. ¿Qué sigue? Romanos, ok. Pablo, siervo de Jesucristo. Y la vida pasa. Bueno, la vida te va a pasar a ti. Jesús sigue con lo suyo. Y si eres de esas piececitas que sobraron y que están ahí hay para cuando lo vuelva a desarmar, a ver si encuentro de dónde son, está bien. Pero tenemos que renunciar nosotros a lo que somos. Tenemos que renunciar a eso que te dije. A tantas ocupaciones de la vida diaria que hacen que nos olvidemos de qué estamos haciendo en esta tierra. La última canción que cantamos, ¿te acuerdas qué decía? Cristo volverá. ¿Qué más? Cada quien se sabe una parte diferente, ya me quedé claro. Pero dice como que todo ojo le verá, toda lengua le confesará que Jesús es el Señor. Cristo viene, hermanos. Cristo viene. Y viene pronto por su iglesia. ¿Y tú?
Al final, Cristo volverá. ¿Cómo te va a encontrar? Derramado por la misión del Espíritu para la expansión del Evangelio en el siglo XXI. ¿Vas a ser parte de esa expansión o solo parte de la estadística de sí, yo era miembro de una iglesia, hice la confesión de fe? ¿Cómo te va a recibir Cristo cuando te mueras? ¿Galardonado? ¿O de los que pasaron así de panzazo? Yo soy de la idea que todos, hermanos, todos vamos a pasar de panzazo al cielo. Esa es mi convicción personal. Yo creo que yo sí voy a pasar así de uff, porque está cañón esta vida aquí. Pero tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos así nada más como pues llegar de panzazo. No podemos. Necesitamos recordar el Evangelio a toda costa. Necesitamos, porque solos no podemos. Estamos perdidos sin Jesús. Es solo por la obra de Jesús. Es solo por su gracia que nosotros podemos entender nuestra misión aquí como testigos de Jesús. Fuimos reconciliados, fuimos regenerados, salvados por el Padre. Recibimos una libertad en Cristo. Es momento de arrepentirse, decir, no lo he hecho bien. Quiero ser un buen testigo de Jesús. Quiero ser proactivo, quiero entrar en la misión, quiero actuar, quiero hacer algo, porque me pones el logo de la iglesia, por favor. Así nos llamamos. Iglesia Cristiana Coram Deo, viviendo en la presencia, bajo la mirada de Dios. Ese es el significado de Coram Deo. Tenemos que vivirlo. El Señor nos está observando. No agotemos su paciencia. O sea, él siempre es paciente, pero nosotros podemos llegar a un límite si no nos rendimos. El Señor nos va, si somos de Él, nos va a disciplinar tarde o temprano y va a decir, oye, yo te salvé, di a mi hijo, di toda su sangre y tú estás ahí de medios chiles, medias tintas. Ponte las pilas. Solo es agradecimiento, hermanos. Seamos humildes en reconocer que lo hemos hecho mal y pidamos perdón por no intervenir cuando hemos sido requeridos. Dejemos de ser egoístas y nos tiene que importar más la misión de Jesús que la personal. Sé que tienes planes, sé que te quieres casar, sé que quieres fincar una casa, sé que quieres ver a tus hijos exitosos. Perdóname, pero esa no es tu misión en la tierra. Esa no es tu misión. Vamos a orar.